Nuestra costumbre familiar era reunirnos en el campo cada 6 meses. A los niños les encantaba porque la pasaban muy bien en el lago y nosotros podíamos relajarnos un poco. La mañana siguiente de nuestra llegada, uno de mis hijos entró al cuarto llorando porque su hermano no quería jugar con él y había pasado horas hablando con un viejo árbol del jardín, mirando fijamente hacia una de las ramas. Cuando fuimos hasta ahí, no nos prestó atención, así que mi esposo lo llevó adentro cargando. Mi hijo estaba nervioso, ansioso, nada más mirando por la ventana, contando una historia de su amigo del árbol y cuánto éste se molestaría por haberlo abandonado. Tras horas de interrogatorio, terminó llorando inconsolablemente, por lo que decidimos mostrarle que los niños no viven en los árboles. Pronto, todos los demás vinieron a curiosear. No les mencionamos ninguna palabra, pero los más pequeños de inmediato corroboraron la historia de mi hijo, afirmando que había alguien en el árbol. Algunos salieron corriendo, otros más gritando espantados. Decían que el pequeño estaba desnudo, que su piel era blanca, sus ojos grandes y completamente negros. Además, le molestaba que lo estuvieran viendo, por lo que gruñía y mostraba sus afilados dientes. La verdad, yo no lo hubiese creído, a no ser porque 2 de mis sobrinos empezaron a elevarse. Sus cabellos se levantaban como si alguien los estuviera tomando de allí. Varios de nosotros lo agarramos de los pies, pero la fuerza con la que iban hacia arriba era demasiada. Finalmente logramos librarlos y entramos a la casa. Desde ahí pudimos ver cómo los árboles se agitaron por largo rato. Me esforcé mucho por ver lo que los otros veían, pero para mi suerte no lo logré. Y lo agradezco porque desde aquel día ninguno de los presentes puede siquiera acercarse a un árbol, mucho menos volver al campo. Me divorcié de mi esposo porque él tenía otra familia. Mi hijo estaba consciente de esto y constantemente me motivaba para que saliera a divertirme y tal vez conociera a alguien. Pero sinceramente, aunque él era ya todo un adolescente, yo seguía viéndolo como un bebé y me daba miedo dejarlo solo. Un día simplemente accedí. Él se veía muy contento, hasta me esperó despierto en el sillón de la sala para preguntarme sobre mi noche. Fue sensacional y lo hice por 6 noches seguidas, hasta que empecé a notar sus ojeras, pues cada noche me esperaba en el sillón. A veces lo encontraba dormido sobre mi cama en pleno día. Preferí pasar tiempo con él. Preparamos botanas y vimos algunas películas. Pero cada vez que yo mencionaba que era la hora de dormir, él parecía tomar más energías y nos extendimos hasta la madrugada. Amanecimos dormidos en la sala. El siguiente día me di cuenta que la puerta de su habitación estaba cerrada y que no entraba ahí para nada. Tratando de comprobar que no era mi imaginación, le pedí que entrara. No quiso hacerlo, pero tampoco dejó que yo lo hiciera. Me contó una historia poco creíble que quise terminar cuanto antes y entré en la habitación. Había un olor algo extraño, entre suciedad y humedad. Se sentía frío y aunque el piso era completamente sólido, crujía a cada paso que dábamos. Una risa como de niño se escuchaba bajo la cama, después en el armario. Parecía que nos rodeaba y le causaba gracia, pero ninguno de los dos podía ver nada. Se me enchinó la piel. La cara de mi hijo estaba pálida y muy seriamente me dijo: Si quieres verlo, tienes que recostarte en la cama. Movida por la curiosidad más que el miedo, me tiré en la cama, viendo fijamente hacia donde mi hijo me había indicado. No pasaron más de 5 segundos cuando se escucharon unos arrastrados pasos y una pequeña mano se posó a los pies de la cama,
Jalaba las sábanas lentamente, pero me hice la fuerte por mi hijo y contuve las ganas de gritar. Tras aquella manita vino otra. Parecían pertenecer a un niño por el tamaño y forma, pero eran demasiado regordetas y fuertes. Además, el color era algo extraño, pálido y opaco. Mientras pensaba en lo que estaba viendo, un bulto empezó a levantarse entre aquel par de manitas, lentamente. Pero a mí me pareció como si hubiera saltado de repente aquella siniestra cara, esa sonrisa macabra. Ya no pude contener los gritos. Mi hijo decía que era un monito, pero era el ser más horrible que haya visto en mi vida. La cara cubierta de arrugas, sus ojos rojos, el cabello enmarañado y todas las intenciones de hacer daño que se reflejaban en su rostro. Él reía y reía. En cada uno de sus risas más gritos salían sin control. Parecía gustarle mi temor. Entonces subió a la cama para hacerme gritar más. Tocó mis piernas con sus heladas y callosas manos. Yo no me podía mover, el miedo me había paralizado. Su ropa cubierta de sangre me hizo temer aún más. Estaba a punto de desfallecer cuando mi hijo lo molió a golpes con un bate de béisbol, pero aquella cosa no se quejaba, al contrario, en actitud retadora mostraba sus pequeños dientes, pero más filosos que navajas, porque de una sola mordida arrancó una estilla grande del bate que sostenía a mi hijo. Algo balbuceaba la criatura, pero no logramos entenderle. Cuando al fin pude reaccionar, me uní a mi hijo para golpear a la criatura extraña, pero esta no paraba de reír. En un rápido movimiento se fue a esconder debajo de la cama. Lo buscamos por cada rincón, pero no pudimos encontrarlo. Sus risas se escuchaban como un ambiente de fondo por toda la casa. Ese sonido nos estaba llevando a la locura. Los días habían transcurrido y se escuchaba en cualquier hora en cualquier lugar de la casa. No podíamos dormir. Esperábamos que en cualquier momento saltara sobre nosotros, así que mejor nos fuimos a un hotel. Pero he de confesar que aún no pude pegar los ojos. Tenía su risa grabada en mi mente, donde se repetía sin cesar, y apenas me iba quedando dormida cuando empezaba a imaginar su rostro frente al mío y me llenaba de terror, sobre todo porque ni siquiera tenía idea de lo que había sido. En 3 días juntamos el valor suficiente para volver y descubrir lo que había sido aquello, pero para nuestra desgracia, una noticia en la televisión cambió nuestras vidas de repente. Ahí estaba nuestra casa, rodeada de policías y prensa. Los paramédicos salían con un cuerpo tras otro y se mostraban nuestras fotografías como principales sospechosos. La teoría encajaba muy bien. Madre e hijo enloquecen después de que el hombre de la casa se marcha con una nueva familia y en venganza asesinan dentro de su casa hombres con las mismas características de aquel que los abandonó. Nadie podía creer que el culpable fue un monito en lugar de nosotros, así que desde entonces huimos, todo causado por el poseedor de aquella macabra risa. Aún escucho esa risa. Se pensaba invertir millones en la restauración de un antiguo orfanato que permaneció abandonado más de 60 años a causa de un terrible incendio. Se pudo comprobar que aquel lugar en sus mejores tiempos tuvo una tasa mayor del 80% de niños reintegrados a un hogar, sin importar que estos hayan contado con una discapacidad o defectos de nacimiento. De igual manera, se le brindaban ahí los mejores cuidados de los médicos más prominentes, y era este el concepto que quería rescatar, pues ahora funcionaría como un hospital infantil gratuito para familias de escasos recursos. Se contrató un nuevo vigilante nocturno para el edificio, el número 32 en la cuenta, pues los otros vigilantes que pasaron antes
habían terminado desaparecidos, locos y muertos en circunstancias extrañas. A pesar de haber sido advertido de todo esto, Salvador aceptó el empleo y esa misma noche se encontraba dando la ronda por el lugar abandonado. A un punto de su recorrido, en el lugar donde solía estar la cocina, escuchó golpes y desesperados gritos que le hicieron correr unos metros hacia atrás. Pero recordando su deber, volvió hasta la cocina, abrió la pesada y oxidada puerta que hizo rechinar las entrañas del edificio con una cadena de ecos que le crisparon los pelos a Salvador. Quiso entrar con cautela, pero la puerta se cerró detrás de él velozmente, empujándolo frente a un viejo horno, de cual provenían los gritos, y que se sacudía espirituosamente, lanzando eructos de fuego que enrojecían la cara de un extraño hombre adentro. Cuando Salvador se acercó para tratar de apagarlo, a través de una pequeña ventanilla de cristal, vio horrorizado que aquellos gritos pertenecían a alguien que se consumía por las llamas infernales de aquella caldera. Con toda su fuerza y sin importar quemarse las manos, trataba de abrir la pesada puerta y liberar a quien se retorcía de dolor ahí adentro. Pero todo fue en vano. Aquella persona se quemaba ante sus ojos llenos de lágrimas del Salvador y no podía evitarlo. Salvador vio fijamente a través del cristal, pidiendo perdón por no poder ayudar. Entonces, un rostro calcinado salió desde el fondo, mirando fijamente con el único ojo que le quedaba. Este rostro empujó la puerta. La puerta se abrió lentamente, retorciéndose, y aún en llamas, varias piernas, varios torsos y brazos y manos empezaron a salir una tras otras, detrás del pobre sujeto que no había hecho otra cosa más que intentar ayudar. Todas las partes del cuerpo eran de pequeños, sin duda de niños, como todos aquellos que alguna vez desaparecieron ocultos tras el engaño de que habían sido entregados a una buena familia, cuando en realidad fueron quemados en aquel horno después de haber realizado terribles experimentos con ellos, y algunos otros habían terminado servidos en la cena de sus compañeros, habiendo pasado primero por las navajas de un enorme molino que aún sangraba. La mañana siguiente encontraron un guardia más que agregar a la lista, muerto en la cocina, con las manos calcinadas y con una mueca de terror en el rostro, cubierto por una sangre que no le pertenecía. When we come to see